Hola, bienvenidos. Iniciamos un nuevo año, iniciamos este 2023 dándole gracias a Dios por todo su cuidado, por su guía, por su dirección a nuestras vidas, a la iglesia. Eh, Vivimos 2 años extraños, complicados, difíciles, que probaron nuestra fe claramente, probaron a nuestras vidas, la familia, la iglesia en muchos sentidos. Poco a poco esto fue pasando, no del todo, ¿verdad? Pero ya estamos en unas condiciones muy diferentes que nos permiten ir retomando nuestras actividades de manera presencial. Eso es bien importante para la iglesia. Todo esto que vivimos fue algo diferente, fue una excepción. Dios nos llama a reunirnos, Dios nos llama a congregarnos. Todo este tiempo, por todo esto que vivimos, fue muy complicado. Ahora vamos a retomar, vamos a iniciar este año de una forma híbrida, poco a poco. Eh, este fin de semana que pasó, iniciamos nuestras actividades presenciales en las iglesias y lo vamos a estar combinando con estas enseñanzas que subimos por los medios digitales, ¿no? Ahí en Facebook, en YouTube, están todas estas enseñanzas, se van a seguir subiendo. Ahora la diferencia, por ejemplo, con el Ministerio de Jóvenes va a ser que tuvimos nuestra primera reunión este sábado, esta semana subimos nuestra enseñanza y cada 15 días vamos a estarnos reuniendo presencialmente. Es decir, de este sábado que pasó, que tuvimos nuestra primera participación presencial, sería dentro de 15 días nos volveríamos a ver ahí en la iglesia. Nada más haciéndoles una aclaración, el Ministerio de Jóvenes de la Iglesia va a tomar su rumbo como lo veníamos llevando antes de la pandemia. Es decir, esta parte de encaminados es para toda la congregación, para todos los jóvenes. Tenemos la parte de encaminados que tuvimos estas enseñanzas especiales preparando a los jóvenes para el matrimonio, para el noviazgo. Esos serán eventos especiales que estaremos anunciando, pero cada sábado que nos reunamos, cada 15 días, como les menciono, vamos a tener nuestra reunión y es para todos los jóvenes de la iglesia. Vamos a tomar una forma nueva de ir llevando nuestro ministerio, aprovechando ahorita que vamos a estar una semana virtual y una semana presencial. Bueno, vamos a subir nuestras enseñanzas, así como lo veníamos haciendo los miércoles. Y de esa enseñanza que tomemos, el próximo sábado que sea presencial, vamos a hablar y vamos a pedirles que ustedes jóvenes participen de poder ampliar y de poder profundizar en cada uno de los temas que vayamos tocando y llevando. Esto es muy claro, ¿no? Queremos fortalecer a los jóvenes de nuestra iglesia, queremos ayudarlos, apoyarlos en ciertas cosas que hemos visto que se pueden mejorar en nuestra congregación. Hemos hablado muy claramente, los jóvenes tienen una parte importante, fundamental en la iglesia, tenemos que tenerlo bien claro, pero hay ciertas situaciones que notamos que queremos pedir la guía, el consejo de Dios para instruirlos, para enseñarles y para juntos crecer en la congregación, en nuestra iglesia. Entonces, vamos a iniciar así. Este tema que voy a poner sobre la mesa, de este sábado que tuvimos presencial en 15, que nos reunamos ya en la congregación, lo vamos a profundizar y vamos a buscar su participación de cada uno de ustedes, de cada uno de los que se reúna, para que Dios nos hable, para afirmarnos en la fe, para crecer en madurez, para que sea algo más íntegro, para que tenga fruto verdadero todo lo que estemos hablando y todo lo que estemos exponiendo. Entonces, iniciamos una nueva serie, se llama Buscando la Verdad. El objetivo es que juntos, en un mismo sentir,
con la ayuda de Dios, con la guía de Dios, pidiéndole que Dios nos revele, vamos a ir tocando cada uno de estos temas importantes para los jóvenes y escudriñar en la Escritura el consejo, el fundamento que Dios tiene para así poner fundamentos sólidos en nuestras vidas, en las congregaciones, en cada uno de los corazones de nuestros jóvenes de la congregación. Es la nueva forma que vamos a ir buscando y vamos a ir teniendo también diversas actividades. Queremos mejorar en el sentido de qué podemos hacer mejor para ustedes, qué es lo que podemos apoyarles y ayudarles para que sean parte de la iglesia. No nada más queremos que sean congregantes que llegan ahí porque los llevan sus papás o por diversas situaciones que a veces se dan. No, queremos que realmente sean parte de la iglesia. Entonces, uno de los temas que estuvimos hablando y que tocamos por, creo, varias enseñanzas en la última serie fue el de la amistad. Ahí pusimos muchas cosas de fundamento que la Biblia habla con respecto a la amistad. Pero el tema que queremos tratar es por qué a veces, vamos a ponerlo así, por qué cuesta trabajo tener amigos dentro de la congregación? ¿Por qué cuesta trabajo tener amigos en la iglesia? Te decía, la Escritura habla profundamente sobre la amistad. Nos da sus principios, sus valores, en dónde tiene que estar fundada, y nos da hasta ejemplos de grandes amigos que se convirtieron aún en hermanos espirituales. En la Escritura tenemos ahí varios ejemplos de grandes amigos que se demostraban como hermanos. Pero a pesar de ello, a veces se da que gran parte o una parte importante de los jóvenes de nuestra iglesia no puede unirse, no puede fraternizar de una forma correcta o de la mejor forma o de cualquier forma a veces con los jóvenes de la iglesia. Hay algunos jóvenes que yo veo que sí conviven, que no nada más es una convivencia, pero bueno, que yo los veo que están ahí, que se hablan, que a veces llego a ver, ustedes suben, ¿no?, en sus redes, que salen, que conviven. Pero también veo otros jóvenes que luego están solos. Y también veo otros jóvenes que aún se quejan de ello. Y aún hay jóvenes que llegan a irse de la iglesia, a salir de la iglesia y aún a veces hasta llevarse a su familia por este tipo de situaciones. Mira, te decía, hay mucho en la Escritura, ¿sí? Muchísimo en la Escritura. De hecho, estuvimos leyendo muchos textos, estuvimos tratando de poner los fundamentos. Algunos textos que son muy claros con respecto a la amistad, lo ponemos desde el fundamento que Dios nos llama a todos, ¿no? Y dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, dice, ame también a su hermano. Primera carta de Juan 4:21. ¿Sí? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. También podemos ver en el libro de Proverbios, un libro de sabiduría que habla con respecto a la amistad. Dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. ¿Sí? Proverbios 18:24. El libro de Eclesiastés, otro de los libros de sabiduría, dice, porque si cayeren, dice, el uno levantará a su compañero. Dice, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que le levante. Hablando de la importancia de fomentar las amistades cristianas especialmente, ¿no? Dice el Proverbio 27:17, hierro con hierro se aguza. Dice, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Te digo, podemos ir muchísimo a la Biblia, ya fuimos, de hecho. Pero ¿por qué aún sabiendo estas cosas, o por lo menos habiéndolas escuchado, te decía, hay muchos jóvenes de la iglesia que tienen este problema con respecto a las relaciones? No pueden relacionarse, o tal vez es que no saben cómo. Eso es lo que hablábamos.
creemos que hay muchos jóvenes de la iglesia que no saben cómo relacionarse. Mira, yo te puedo contar, yo escuché por primera vez el Evangelio como a mis 15 años. En la primera parte, que a veces lo comento con los hermanos, y de hecho hay una exhortación de parte de Dios, ¿no? Dice que no olvides ese primer amor. Porque yo me acuerdo muchísimo que, o sea, a mí me dio con todo, ¿no? Cuando escuché el mensaje de Dios, yo creí todo y de una forma tal vez muy simple, muy ingenua, pero yo dejé muchas cosas. Me acuerdo que teníamos todavía nosotros cassettes, ¿no?, de alabanzas, y los escuchaba y los escuchaba y los escuchaba y los escuchaba. Hubo un tiempo que en la iglesia donde estábamos anteriormente, una de las iglesias que estuvimos anteriormente, trataba de ir a todas las actividades posibles. A veces hubo, como siempre pasa, ¿no?, hubo alguna crisis en el ministerio de jóvenes de nuestra iglesia, nada más iba yo y otro joven. Pero ahí estábamos, ¿no? Sábado tras sábado, sábado tras sábado. Muchas cosas que se dieron. Pero antes de todo eso, me acuerdo, te conviertes, te das cuenta de que había muchas cosas que venías haciendo mal. Y una de las primeras pruebas es las amistades, ¿no? Tenías amistades no cristianas, y en mi caso tenía amistades no cristianas que no eran de las mejores, porque aún de las no cristianas a veces hay unos que son un poquito más tranquilas, ¿no? Hay amistades más tranquilas y hay otras que no, que ciertamente son partícipes contigo y te inducen a cosas nada buenas, nada agradables. Entonces a mí me pasó que, bueno, yo decía, bueno, yo ya soy un joven cristiano, soy un joven creyente, te empieza a incomodar. Bueno, a mí es lo que me pasaba, yo a veces no entiendo por qué a algunos jóvenes no les pasa, me sentía incómodo, porque es que ya no puedo ir a lo que iba antes, ya no puedo ir a hacer lo que hacía antes, ya no puedo participar de esto que hacen ellos. Y claramente pues te empiezas a alejar, y llegó un momento que me alejé completamente de todas esas amistades porque era muy difícil. O sea, sí los saludaba y todo, pero ya no convivía porque era muy difícil, porque la forma de hablar, la forma de convivir, lo que hacían, a dónde iban, era muy difícil, contrastaba muchísimo con lo que yo quería vivir en ese momento de mi vida. Entonces me quedé solo. Y extrañamente, porque es uno de los temas que voy a hablar, extrañamente yo iba a una congregación, y iba a una congregación enorme, 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 esas congregaciones grandísimas. Había grupos de jóvenes, se reunían, y era un grupo de jóvenes impresionante, hablando yo creo que de más de 500, 1000 jóvenes había en esa iglesia, ¿no? De hecho, los separaban por grupos, por edades, y yo participaba y asistía, pero yo iba a la iglesia y veía que ya estaban los grupitos formados, ya estaban muchas cosas, y sí, llegaba y ahí estaba, y pues eran buenos momentos ese día, pero terminando ese día, pues yo otra vez me encontraba solo. Y te digo, esto es bien importante porque estaba en una iglesia que tenía muchísimo activismo para los jóvenes. Muchísima actividad para los jóvenes, y aún así yo estaba solo. Y ahí es donde empieza a surgir ciertas cuestiones y situaciones que a veces no entendemos de la mejor forma, y no va a traer cosas buenas a nuestra vida. Mira, una de las situaciones más comunes es que conocemos la verdad de Dios, pero se la queremos aplicar siempre al otro. ¿Sí? Y como jóvenes lo llegamos a hacer. Que el otro sea el piadoso, que el otro sea el que muestra el amor que dicen de cristiano, ¿no? Es el clásico de, es que a mí nadie me habla, nadie me saluda, y siempre buscamos que el otro. Decimos, es que yo sé lo que es un cristiano y ellos no actúan como cristianos. Otra situación es que tenemos expectativas que no siempre son las mejores. Primero, podría ser que no sea suficiente lo que una amistad cristiana nos ofrece, y seguimos anhelando aún las cosas del mundo. ¿Sí? O la otra parte es que creemos que las personas deben de ser perfectas, y cuando vemos sus fallas las ponemos como pretexto para alejarnos. Es muy común ver a jóvenes que dicen, es que nadie me habla,
no son buenos cristianos, me siento solo en mi iglesia. Y la pregunta es, ¿por qué llega a pasar esto? Porque debería de ser lo contrario. ¿Sí? Y yo espero que hayan escuchado todas estas enseñanzas, de hecho todavía siguen ahí en el canal de YouTube, cuando hablamos de la amistad. Pero aquí hay varias preguntas que yo quiero hacer, que ustedes las consideren y empecemos a buscar respuestas. Y también se valen las opiniones. La primera es, ¿la iglesia tendrá la responsabilidad de esto? La siguiente es, ¿qué es lo que realmente busco en una amistad? Si puedo ir más allá es, ¿el no fraternizar será un motivo para cambiarme de congregación? Entonces me lleva a este punto, ¿para qué es el grupo de jóvenes de mi iglesia? ¿Para qué es? Otra pregunta que quiero que profundices es, ¿hay diferencia entre amistad conforme la ve el mundo y los creyentes? Pero no quiero que sea respuesta, obviamente, pastor, que hay diferencia. Sí, no. Hay que ir más allá. ¿Hay diferencia? Si la hay, ¿cuál es? El activismo en los grupos de jóvenes de la iglesia fomenta verdaderas amistades. Te decía, me encontré solo en una iglesia grande y en verdad que sufrí por un tiempo. Cuando tenía 18, 19 años, sufrí. En lo que me encontraba ya después, nos cambiamos a otra congregación un poco más pequeña y ahí fue un poco más fácil empezar poco a poco a tener ciertas amistades. Pero hubo un tiempo bien difícil porque yo decía, es que yo soy cristiano, yo creo esto, andas y hacía esto, tengo que dejar de hacer esto. Entonces la única respuesta que encontré fue alejarme de mis amistades del mundo. Y no encontré amistades cristianas y yo me acuerdo que sufría, yo le pedía a Dios. Pero aquí es el punto, o sea, yo estaba en una iglesia grande, o sea, en estas preguntas no creo que haya absolutos, o sea, de sí la iglesia, no la iglesia, y aquí es donde quiero ir, porque en algún momento yo me di cuenta que también una parte importante de por qué yo me sentía así era responsabilidad mía y carencias que yo tenía. Y ahora sí la iglesia, hay algo con la iglesia, pero eh, ese es el punto que yo te digo. Estaba en una iglesia grande y aún así, y yo no la primera vez que lo veo, estaba en una iglesia grande y aún así hay jóvenes que se encuentran solos. Porque tal vez la iglesia, con tal de traer grupos grandes de jóvenes, no hace lo que verdaderamente tiene que hacer. Y sí, los grupos, hay iglesias que se dedican muchísimo. Y están todo el tiempo, actividades para los jóvenes, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Pero esa es la pregunta, ¿realmente esto fomenta amistades verdaderas? Hablando de lo que es una verdadera amistad y que tratamos de profundizar en enseñanzas anteriores. Eh, Después, te digo, yo le pedí a Dios, aunque yo me acuerdo que decía, Señor, aunque sea, dame un solo amigo. Pero Dios tenía primero un propósito para esa soledad. Y a veces es algo que también no queremos entender. Pero después, lo que se dio es, estuve en una iglesia muy enfocada a los jóvenes. Salía con ellos, participaba con ellos más, teníamos nuestras reuniones, actividades diversas, luego nos quedábamos de ver aparte, muy aparte de lo de la congregación de la iglesia. Pero aquí noté que tampoco fue algo fructífero para mi vida y ni para la vida de muchos de ellos. De hecho, muchos hoy de ellos ya no están en el cristianismo. Y nuevamente te encuentras a veces solo. Y no estoy diciendo que ese es lo que Dios quiere, pero a veces pasa. Y a veces Dios lo permite.
Después te das cuenta que muchas cosas que sucedieron era por una ignorancia terrible, tanto de uno como joven, ¿sí? Pero también de la iglesia, de qué es lo que debe de fomentar y qué es lo que debe de cimentar primeramente en los jóvenes de la iglesia. Porque, de hecho, quiero seguirte hablando de esto ahora que nos reunamos. Estuve en muchas cosas, por alguna razón. Porque algunos a veces dicen, no, es que en la iglesia siento que hace falta. Y digo, sí, podría ser. Pero yo ya también estuve donde no hacía falta y aún así fue igual o peor. Y también estuve en otras iglesias donde, pues bueno, pues si los jóvenes, pues no importa, ¿no? No importa, ahí, me acuerdo, te digo, esa que llegaba yo nada más y otro joven, pues el líder de jóvenes de esa iglesia se desanimó y dejó el ministerio. Y tampoco le importaba a esa iglesia lo que pasaba con los jóvenes, que a mí y al que nos quedamos nos dijo, bueno, ustedes tómenlo. Tenía 18 años, yo 19, 20 años. Ustedes tomen el ministerio. Pues por supuesto que no, no. Me sirvió de experiencia, sí, pero pues nada, no, o sea, no era lo que tendría que suceder. Entonces, ahí están las preguntas. Busquemos respuestas, pero lo importante es dónde las queremos encontrar. Y hay que profundizar en este tema, porque queremos que eh, los jóvenes aprendan a tener buenas amistades, fomentar buenas amistades. Sí, como iglesia tenemos que participarles de lo mejor que podamos, pero tenemos que hacerlo con un propósito. Si no, vamos a buscar juntos el consejo de Dios y vamos a poner buenos fundamentos. Entonces, hablaremos de este tema el próximo sábado que nos reunamos en la iglesia. Jóvenes son bienvenidos, están todos invitados. Les digo, son actividades para todos los jóvenes de la iglesia. En su momento anunciaremos cuando haya una actividad especial de la parte de encaminados, que es para fundamentarlos para el noviazgo y el matrimonio. Eso en su momento se dará el anuncio, pero cada reunión de forma general va a ser para todos los jóvenes de nuestra congregación. Dios los guarde, jóvenes, Dios los bendiga. Si Dios quiere, nos seguimos viendo. Hasta pronto.